Bueno, buenos días. Hoy les vamos a presentar los capítulos 11, 12 y 13 y 14 del asesinato del profesor de matemáticas. Entonces, en el capítulo 11 vemos que los tres chicos se encuentran el problema número 3. En el problema número 3 dice, en una clase hay más de 40 alumnos, pero menos de 50. Si los agrupamos en 3, sobra uno. Y si los agrupamos de 4 en 4, sobran 2. ¿Cuántos alumnos son chicos y 27 son chicas? Y también vemos que en este sobre que ellos tienen, también les da la pista para dar con el siguiente sobre. Y dice, id a este lugar teniendo en cuenta las iniciales. Entonces nos dan un numerito que ya luego vamos a resolver. Empecemos con la resolución del problema. Entonces, como nos dice, si agrupamos de 3 en 3 sobra 1, lo primero que tenemos que hacer es buscar los múltiplos de 3 entre los 40, y 50, y luego le sumaremos 1 para que dé la regla. Entonces, podemos empezar con 42 más 1 da 43, 45 más 1 da 46 y 48 más 1 da 49. Ahora, para hallar la respuesta tenemos que buscar los múltiplos de 4, ya que nos dice que si los agrupamos de 4 en 4 sobran 2. Y el número que se parezca tanto en los múltiplos de 3 sumándole 1 y en los múltiplos de 4 sumándole 2 es el resultado. Entonces, en los múltiplos del número 4 podemos empezar con el 40. 40 más 2, 42, 44 más 2, 46 y 48 más 2, 50. Entonces podemos ver que el número que se repite es el 46. Por ende, el resultado es 46. Y ahora hacemos la operación. Si son 27 chicas de los 46 estudiantes, los chicos serán. Entonces aquí realizamos una resta. 46 menos 27 nos da 19. Y este es el número de niños que hay en el salón. Listo. Ahora resolvamos la pista. Recordemos que antes les di una pequeña ventaja y les dije que escribieran las iniciales de los números del 0 al 9. Entonces, empecemos a resolver. Si el 5 empieza por C, entonces ya tendríamos la primera, que sería C. Y seguimos con las demás. El 3, la inicial es T. El 1 es U. El 9 es N. El 8 es O. Y el 7 es S. Y ya, para llegando al final, el 9 y la D sería lo contrario. El 9 sería N y pues lo cambiaríamos. Ya no sería D, sino D sería 2. Ya que pues es de la única letra y la inicial del 2 es D. Y ahí ya tendríamos la respuesta. C-tunos número 2. Bueno, ahora para el capítulo número 12, vemos que los tres chicos encuentran el problema número 4, el cual dice, un hombre tiene 70 años y su hijo 20. ¿Cuántos años habrá de transcurrir para que el padre triplique en edad al hijo? Para resolver la siguiente ecuación tenemos que plantear el ejercicio de la siguiente manera. 70 más x es igual a 3 por 20 más x. 70 es la edad del hombre, x es la variable que queremos hallar y eso debe ser igual a la condición indicada, que es aquella de que el padre triplique la edad del hijo, es decir, 3. Y en el paréntesis tenemos que ubicar la edad del hijo más la variable que se quiere hallar, la cual se representa como x. Entonces, de acuerdo a esta explicación, cada uno de los valores de la ecuación iniciamos a despejarlos. Entonces, en primer paso, la x de la primera variable que tenemos que hallar, que se encuentra sumando, inicialmente en el lado derecho la pasamos a restar
al lado izquierdo, quedando la ecuación de esta manera. 70 es igual a 3 por 20 más x menos x. En el segundo paso, tenemos que recordar la jerarquía de las operaciones, entonces allí debemos iniciar despejando lo que se encuentra entre paréntesis. Ahora bien, para resolverlos debemos hacerlo de la siguiente manera. El 3 que se encuentra por fuera del paréntesis debe multiplicar a cada uno de los valores que se encuentran entre el paréntesis. Es decir, 3 multiplicado por 20 nos da 60 y 3 multiplicado por x nos da 3x. De esta manera el resultado quedaría de la siguiente manera. 70 es igual a 60 más 3x menos x. Como tercer paso debemos realizar la resta que tenemos en la ecuación. 3x menos x, lo cual nos daría como resultado 2x, quedando la ecuación de la siguiente manera. 70 es igual a 60 más 2x. Al siguiente paso es muy importante prestarle atención, pues debemos tomar el 2 que acompaña la variable x y pasarlo a dividir tanto el 70 como el 60, quedando nuestra ecuación de la siguiente manera. 70 sobre 2 es igual a 60 sobre 2 más x. Así, nuestro siguiente paso sería realizar la división correspondiente. 60 sobre 2 es igual a 35 y 60 sobre 2 es igual a 30. De acuerdo a esto, nuestra ecuación sería la siguiente. 35 es igual a 30 más x. Por último, el 30 que está sumando al lado derecho lo pasamos a restar al lado izquierdo y resolvemos la resta, es decir, 35 menos 30 es igual a x, siendo el resultado de x 5. Y por último, 35 menos 30 es igual a 5. Concluyendo nuestra ecuación, logramos concluir que para descubrir cuántos años tendrá que pasar para que la edad del viejo triplique la edad de su hijo de 20 años serán 5 años, siendo así la respuesta: cuando el hombre tenga 75 años, su hijo tendrá 25. Bueno, y ahora con el capítulo 13 se propondrán 5 pruebas rápidas de cálculo mental e inteligencia. La primera de estas es: si arrancamos las páginas 29, 52, 77, 78 y 95 de un libro, ¿cuántas hojas habremos arrancado? La respuesta es 4 hojas, porque la página 77 y 78 se encuentran en una misma, entonces no serían 5 hojas, sino 4. La prueba 2 dice: ¿cuál es la mitad derecha de 8? La respuesta es 3, ya que en capítulos anteriores también se partió de partir el número en mitad horizontalmente y en este caso es en mitad verticalmente. Si partimos el 8 en 2, la mitad sería 3. La prueba número 3 consiste en responder: ¿qué tienen en común la raíz cuadrada de 16, los 4 jinetes del Apocalipsis y 197 menos 193? La respuesta correcta es que los 3 da 4. Tanto como la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16, son 4 los jinetes del Apocalipsis, y 197 menos 193, el resultado da 4. La prueba número 4 consiste en descifrar cómo se escribe el número 13 con 4 unos. La respuesta es 11 más 1 más 1, donde habría 4 unos y la respuesta da 13. La prueba número 5
Pareciera que tuviera un poco más de complejidad a las otras, pero en realidad no es así. Simplemente se debe pensar de manera deductiva, de manera fácil, y la misma respuesta está en la pregunta. Esta es: la situación se presenta. Dos personas van en bicicleta, una hacia la otra, y tienen 25 kilómetros de distancia entre sí. En el momento de salir, una mosca que está en el volante de una de las bicicletas empieza a volar hacia la otra. En cuanto llega al segundo volante, da media vuelta y regresa al primero. La mosca vuelta a ida y vuelta de volante a volante hasta que las dos bicicletas se reúnen. Si cada bicicleta iba a una velocidad constante de 10 kilómetros por hora y la mosca volaba a una velocidad constante también de 15 kilómetros por hora, ¿qué distancia habrá volado la mosca? La respuesta a esta prueba es 15 kilómetros, porque tal y como lo dice que las dos bicicletas iban a 10 kilómetros por hora y se reunieron así en una hora, y la mosca también va a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Si el tiempo fue igual entre las bicicletas y la mosca y solo nos están pidiendo la distancia que recorrió la mosca en total, que también fue una hora, la respuesta sería 15 kilómetros. Para el capítulo 14 se nos presenta un problema con un poco más de complejidad, pero aún así también es de deducción y objetividad. Dice: dos correos van por el mismo camino. El primero salió del punto A y anda 5 kilómetros por hora. El segundo partió del punto B y anda 3 kilómetros a la hora. El correo del punto A emprendió la marcha hace 6 horas. Tiene esa ventaja de 6 horas antes que el del punto B. La distancia del punto A al punto B es de 60 kilómetros. Las preguntas que se plantean son: ¿en qué lugar del camino van a juntarse? ¿Cuánto tiempo habrá recorrido el correo A? ¿Cuánto tiempo habrá recorrido el correo B? ¿Qué tiempo habrá empleado el correo A y qué tiempo el correo B? Para llegar a los resultados, se elaboró una tabla con las asunciones, la información que nos da el problema, que es la velocidad del correo A, que va a 5 kilómetros por hora, la velocidad del correo B, que va a 3 kilómetros por hora, la distancia entre el A y el B, que son 60 kilómetros, la ventaja del tiempo A con el tiempo B, que son 6 kilómetros, porque arrancó 6 horas antes, perdón, 6 horas, y la ventaja en tiempo del A con el B, que son 30 kilómetros. Para la resolución del problema opté por construir una tabla en donde se reflejara la hora, la distancia, tanto del correo A como del correo B, para hallar los resultados. Visualizándose esta tabla se podría responder a las 5 preguntas previamente planteadas. En esta tabla se encuentra la solución de las preguntas teniendo como referencia la tabla anterior. Entonces, la primera pregunta fue: ¿en qué lugar del camino van a encontrarse? La respuesta es 105 kilómetros, ya que esa es la distancia que los dos habrían recorrido para encontrarse en el camino. La segunda pregunta es: ¿cuánto habrá recorrido el correo A? Si se visualiza la tabla anterior, el correo A recorrió una distancia de 105 kilómetros. La tercera pregunta fue: ¿cuánto habrá recorrido el correo B? El correo B recorrió 45 kilómetros. ¿Por qué? Si miramos la tabla anterior que realizamos y cómo nos formularon la pregunta, la situación, la información que hay en ella, el correo B del correo A tenían una distancia de 60 kilómetros y además el punto A emprendió la marcha 6 horas antes del punto B. Si se tenía una distancia de 60 kilómetros y el correo A recorrió 105, se resta esos 105 kilómetros
a 60 y el resultado da 45. Para la cuarta pregunta, ¿qué tiempo habrá empleado A? Empleó 21 horas, ya que inició desde la hora 0, como se puede encontrar en la tabla anterior. Y la última pregunta es ¿qué tiempo empleó el correo B? Este empleó solo 15 horas, porque recordemos bien que el problema nos planteó que el punto A emprendió la marcha 6 horas antes. Si a 6 le restas 21, que es la respuesta que ya tenemos del tiempo que empleó el A, son 15 horas. Como conclusiones, podemos decir que para el desarrollo del pensamiento matemático se pueden partir de estas situaciones problemas donde se lleva a los niños a pensar en alternativas, en soluciones, en posibles pistas, en de pronto escudriñar ese problema, si la respuesta está en ese mismo problema. También que no hay una sola manera de resolver los problemas. En este caso, este problema se, se reflejaba en el libro del asesinato del profesor de matemáticas con ecuaciones y demás. Y tanto nosotras lo vimos muy complejo, decidimos elaborar una tablita que se podría hacer con los niños también, con los más chicos, y digamos en primaria, partir de resolver primero estas tablitas, de la lógica, para que no se les no haya como tanto conflicto en ellos, tanto como ecuaciones con letras y demás, sino que también hay una manera distinta de llegar a las respuestas. Y por último, podemos decir que para este planteamiento de problemas también se pueden partir desde los intereses del niño, desde sus contextos, como qué les llama la atención, a qué están inmersos, así para que estos problemas no sean solo resolver un problema de matemáticas y qué pereza, sino como ese problema eh, tiene intereses de ellos, se puede partir desde ahí para fomentar el interés de ellos y ellas para llegar a la solución de este.